Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en el Salmo 91, 3 versículos, y a la vez oremos por nuestro hermano Heriberto León. El Salmo 91, el verso 1 hasta el 4. 4 versículos. Gracias, hermanos, por venir, por estar aquí con su familia. Ojalá sea un hábito muy bueno para usted estar siempre en su escuela dominical, donde aprendemos pues la palabra de Dios. Dice el verso 1, ¿nos ayudan, hermano? El que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El 2, hermano, por favor. Y yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Todos con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Oremos. Soberano Dios, gracias, Señor Jesús, por este momento que tú nos has dado. Y te pedimos por nuestro hermano Heriberto León, ayúdale, Señor, en su enfermedad. Te pedimos a ti que hagas las dos cosas en este momento. Sane a nuestro hermano y también habla a nuestros corazones. Danos sabiduría e inteligencia para discernir tu palabra, Señor. En el nombre tuyo, Jesús. Salúdense, hermano, tenga la bondad cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo sea con nosotros. Amén, sí, amén. Yo había dicho, aunque ya ha pasado un lapso de tiempo que quizá no recordamos, y después de haber analizado el terreno donde vamos a construir y donde después echamos las bases que son necesarias, no podemos dejar vacío. A esta mañanita muy temprano escuchaba a un científico diciendo que Colombia se está quedando atrás de la ciencia. Y decía que realmente la ciencia ha sido benéfica, sobre todo de la salud, de la medicina, y que Colombia tiene muchos vacíos. Y él decía que un niño nace, bueno, no es necesario que él lo diga, lo sabemos todos. Que un niño nace y va creciendo y no pueden haber en la vida un mes de hambre para ese niño, porque ya ahí se interrumpe su desarrollo de crecimiento y se atrasan muchas cosas, y no solamente un mes, sino que por tiempo vienen y tiempo de escasez. Y lo mismo es lo intelectual, que si un niño está en el colegio debe tener una continuidad para que él pueda llegar a su bachillerato bien y después va más adelante a la cúspide. Los vacíos son serios. Las lagunas que se tiene el ser humano. Y él hablaba también de una construcción. Me gustó esa palabra de la construcción. A veces uno construye
y tenemos la idea de construir acá. Aunque a veces internamente hay a veces problemas, quizá de unidades que no están de acuerdo de que del desarrollo de una iglesia, el desarrollo de su construcción. Pero bueno, al fin y al cabo se tendrá que hacer porque me decía el hermano Carlos que anoche creo que también llovió por acá. Bueno, si por acá llovía, por allá no escampaba anoche en el matrimonio. Se fue la luz allá en el matrimonio y nos alumbrábamos por los relámpagos. De veras, los relámpagos nos alumbraban un poco. Fue bastante incómodo, pero bueno, todo se llevó a cabo muy bien. Entonces se habla de una construcción que no puede haber vacíos, cosas mal construidas, mal enlazadas. Y entonces habíamos dicho que vienen después las paredes y ahora vamos a hablar techando la casa. Y esto pues podríamos nosotros llevarlo en el campo espiritual. Hay personas que son muy religiosas. A veces les admiro. Pero que fuera pues con un contexto real de lo que significa el evangelio. Que no sea así por así, sino que haya un contexto, que haya una profundidad en su vida. Y a veces la religiosidad les lleva a que pueden diezmar, pueden ofrendar, que su asistencia sea permanente y todo. Y se piensa que por esa estabilidad, diríamos físicamente, literalmente, pudieran convencer a Dios que también ellos pueden ser salvos. La fórmula que Dios ha dado es completa. Y de esa fórmula no podríamos desviarnos. El que creyere, bueno, ¿cómo se cree? Y fuere bautizado, ¿cómo se bautiza? ¿Qué finalidad tiene? Porque una persona dice, bueno, mi familia, mi padre, mamá, papá o esposo o algo por el estilo, pues ellos han sido creyentes fieles. Y no se llega a bautizar, sabe que le falta el mejor techo. La mejor cubierta cubrirá. Y una persona puede estar en la iglesia y para nosotros es un placer y para ustedes una oportunidad. Y este es un lugar público que puede venir toda persona. Entonces, y nos sentimos felices, nos sentimos bien por tenerlos acá. Pero si el Señor llega a venir y usted no es bautizado como lo dijo él mismo, entonces allí de nada sirvió lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. Porque esto realmente hay que decirlo, porque no sé hasta qué medida tengo yo, hasta qué porcentaje tengo yo de religiosidad. Pero no sé, yo no soy una persona, yo soy un hombre que estoy vivo en Dios, pero tampoco voy a estar yo con fanatismo, ni voy a estar adelantándomele a Dios con cosas o con lo otro. Uno vive una realidad con Dios y punto. Yo no tengo por qué estar preocupado que si el Señor va a venir yo me quedo. No, yo debo estar ya en el tren. Yo tengo que estar allí y al estar allí, ok. Y lo demás tengo que cuidar naturalmente mi vida en Cristo, no pecar.
no pecar, vivir en él. De pronto yo voy con un hambre atroz y veo en la mesa que ya estoy servida y corro y enseguida comienzo a comer. Y a veces, uy, yo no oré. Sí, con lo que tengo allí, Señor, perdóname en primer lugar. Y bueno, bendice este alimento, tal. Ay, ya por eso no soy cristiano. Nos olvidamos de muchas cosas. Hay cosas que fallamos, nos falta y todo. Cada uno es diferente al otro. Tenemos ciertas actitudes que no es pecado, pero no sé. Hay hermanos, hermanas que a veces la esposa vienen para alguna parte, ella va por allá y ella viene atrás, sobre todo en el campo, porque se acostumbra en una vereda, un caminito, el uno adelante y el otro atrás. A veces cuando uno no puede juzgar que no ama a la esposa porque se le olvidó y la dejó en el supermercado. Eso me ha pasado a mí. Y he tenido que volver a poner. Y llego así como quien, oye, me dice, oye, ¿y tú dónde estabas? Y yo, ¿y tú dónde estabas? Bueno, hay cosas así, cosas no sé, pero realmente hemos tenido que seguir la línea, el camino de ver, hacer lo que es necesario hacer. Entonces ya viene eso, que pasa tiempo. Hay veces una persona comete, diríamos, una irreverencia delante de Dios. Una vez un hermano, yo fui a su casa y para mí fue incómodo cuando ya me sirvieron y entonces me dice el hermano que no le puse bastante arroz porque ustedes los costeños comen mucho arroz. Y yo le dije, ¿quién le dijo eso? Bueno, yo por charlar, pero entonces depende, no, pero imagínense que en Cartagena hay algunos que dicen, pero bueno, aunque arroz, aunque no haya Dios. Dios mío, eso se me quitó el hambre. Es una irreverencia. Pero mire que eso va siempre así. Hay veces juega un papel muy importante una prenda de vestir, aunque a Dios no le gusta. Pero ¿cómo ponen a Dios? Que prefieren aquello antes que a Dios, antes de cumplir su palabra. Porque ser cristiano, hermano, significa una eternidad de salvación. Eso es lo que Dios quiere, es eso. No ir de altos y bajos, porque son cosas pues que no podemos poner. Por ejemplo, si un hermano cometió cualquier cosa en la iglesia, un mal testimonio, o a usted lo ofendió o algo por el estilo, y usted no viene más a la iglesia porque el hermano se portó mal, porque el hermano es. Hombre, pero ¿por qué razón? Si nosotros no estamos siguiendo al hombre, estamos siguiendo a Jesús. Y si seguimos a Jesús, qué lástima que el hermano hizo lo que hizo, pero qué lástima. Pero yo sigo a mi Jesús. Entonces, no es una religiosidad, es una entrega al Señor. Entonces, si bien es cierto que lo anterior es importante para tener una casa de buena calidad, puesto que esto significa fortaleza desde el cimiento. Entonces, me estoy refiriendo a una casa de una vida, la vida. La casa puede ser usted, porque la casa puede ser una familia. La casa es una casa físicamente, donde vivimos, pero también significa mi casa, la familia. Y puede ser también personal, individualmente. Pues es posible que en una casa vivan 5 casas, ¿cierto? Me refiero a esto. Una casa física, vivimos 4 cristianos que somos casa de Dios.
que somos templo del Espíritu Santo. Entonces uno tiene que pensar realmente lo que uno debe ser la fortaleza si no lo hace. El techo, o sea, la cubierta, ¿no? Con su pluma te cubrirá, te cubrirá. No estamos pensando tanto en el peligro ni algo por el estilo. El otro día, hace 4 días, fui a pagar allí en la alcaldía, el banco que está ahí cerca de la alcaldía. Yo guardo el carro allá en el parqueadero. Yo paso, hago el pago y todo. Cuando voy cruzando había un carro de la policía aquí, estacionado. Los carros pasaban para allá, una sola vía. Pero entonces yo iba así como mirando el recibo, pero veo un carro que viene y no venía venía normal, pero yo creía, pero ya venía como estacionarse acá atrás del carro de la policía. Yo paso así, cuando lo veo así, una señora pegó un grito terrible, precisamente donde iba a sacar una copia. Y cuando hago así, le pego ya estoy como por aquí, le pego así al carro que viene y se estrelló con el carro de la policía. Si demoro yo un segundo, ahí me hubiera matado. Porque venía, no sé qué le pasó al señor, por meter algo, no sé, parece que más bien aceleró. Él no venía muy acelerado, pero cuando llegó se aceleró. Y bueno, yo de acá, de la otra acera, miré y un hermano como que del tipo, y eran 2 señores de edad. Entonces, no solamente es esa parte, ¿no?, que nos libra el Señor de todo esto, sino necesitamos algo mucho más que esto. Mucho más. El hecho, o sea, la cubierta, la protección del frío, del sol, de la lluvia, del polvo, etcétera. ¿De qué servirán los fundamentos sin tener cubierta? Bueno, ¿de qué nos serviría a uno vivir una vida cristiana desde hace tantos años? Y ya un tiempo que tengas de seguir y de seguir, y no ser salvo, perder la salvación para siempre. Después de haber conocido, después de haber saboreado. No sé qué te hizo detener en la vida las situaciones difíciles que hay, de pronto la enfermedad, de pronto podría ser la parte económica, en fin, tantas cosas. O el gusto, ¿no?, de complacer la carne en los deleites mundanales, en que cuando tuviste una oportunidad, echaste una cana en el aire. Nadie te está viendo, no me está viendo nadie, ¿no? Y te hundiste. Lo cometiste y vuelve y lo comete, y vuelve y lo comete. Y te acostumbra a desmeritar el evangelio. Es decir, de poner en poco lo que realmente significa el evangelio. O ha llenado el corazón de cosas y de cosas y de cosas, que de repente un día fuiste alguien con alguien y no lo es ahora. A mí me parece, hermano, que en todos los campos de la vida debe uno ir llenando lo que es necesario llenar. Si uno necesita pedir perdón, no puedes irte. El hermano enseñaba a los niños realmente que el que no perdona tampoco es perdonar. Y eso pasa. Pero hay algunos que vale más para él el orgullo que la palabra del Señor. Que decirle, hombre, ven, humíllate, sé humilde, humíllate a la presencia de Jesús y sigue con eso. Y vuelve el rencor y vuelve el rencor. Y no está allí. Entonces pasa tiempo en la iglesia y a veces ha sucedido que ha fallecido la persona y uno sabe que no ha sido, que eran hermanos porque estaba en la iglesia o había sido bautizado, pero una vida muy difícil. Entonces quiere decir que dejó algunas cosas incompleta. Pero supongamos que esté completa, que la hizo bien, pero que ahora te falta el techo. Y después del techo viene otra cosa.
la belleza de ella. Cuando pasa la gente, tiene techo, pero tiene una fachada horrible. Bueno, aunque yo recomiendo que si tienes para arreglar la casa para que sea bonita, comience desde adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Porque qué tal que usted haga una fachada muy linda, no, muy linda la fachada, ok, pero cuando entras, oscuro, ¿qué está esto? Dice, uy, no, yo creía. Así debe ser, desde adentro hacia afuera, que vayamos haciendo las cosas realmente como debe ser. No te apresure tanto en demostrar nada. Yo no tengo que demostrarle, no, yo no puedo vivir por demostración a algo. No te necesitamos eso. Somos como somos, Dios nos sabe cómo somos y lo que Él mira es nuestros corazones y busca más que todo la integridad. Por allá en los estudios de familia, a las esposas le dieron a alguien para que escribiera lo que ella cree que es su esposo. Y también el esposo escribía que ella. Entonces no teníamos que llevarlo ninguna nada, sino que yo le entregaba a ella y ella me entregaba a mí. Bueno, uno destaca porque no es completa, no es perfecta. Tampoco yo lo soy perfecto. Sin embargo, allí destacamos algo que siempre ella ha tratado de destacar algo mío. Quizá hay algo en el fondo de que no es así. Es decir, en el fondo quizá no me pone aquello en ese momento, pero qué bueno que me pusiera todo. Y que uno tampoco podría poner eso porque un rato tan sabroso como ese no podemos desaprovecharlo. Pero me decía ella, te admiro porque eres íntegro y eres un trabajador y no sé qué otra cosita. Bueno, basta con eso, basta. A mí me parece pues que tampoco pues uno... Y bueno, ¿qué piensa ella de mí? Ojalá que yo no pudiera fallarle, ¿no? Primero no le falló a Dios y que ojalá lo otro. O sea, el cubrimiento, revestimiento, el tejado es necesario tenerlo. Algunas personas creen a su manera vivir la vida cristiana, pero ¿de qué te sirve vivir a su manera sin tener el cubrimiento de Dios? Allí existe, bueno, a veces no tendremos de acuerdo de algo, pero qué bueno saberlo decir, ¿no? Porque cuando algo va revuelto con ofensa a alguien, ya yo no lo creo. Cuando alguien se diría a mí que debo hacer las cosas mejor o que de pronto es un error y me quiere corregir, pero me dice cosas primero y que ya uno ve que tiene como rabia en su corazón. Cuando le dice a otro, lo indispone primero y después le dice. A mí me parece que las cosas se deben decir bien, porque eso significa que hay tranquilidad y paz en la persona. El Salmo 57, el versículo 1, hay una palabra allí, el Salmo 57, el versículo 1. ¿Aló? Bueno, esperemos un ratico. Si no tenemos esto, sería enterrar una inversión. Una inversión. El valor invertido del tiempo. Porque se tiene que tener esa. Y luego dejarlo a la intemperie es un proyecto sin propósito. O sea, sería un despropósito. En otras palabras, un disparate, un desatino. No dejemos esto así, porque podríamos correr el riesgo de tener en la vida física y en la espiritual un desastre, un desastre. No, tu orgullo quítalo de allí,
Ojalá que un día puedas decir como dijo David, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Somos de Cristo para alabarle a Él, para darle la gloria a Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O bien sea, aquí está hablando de un amparo, de una cubierta, de algo que necesitamos. Y es posible que puedas perder. Hay gente que ha perdido una fortuna por no ser sostenible, por no tener un carácter, una identidad que le sirva para todo. O bien sea que de repente no solamente una fortuna, a veces pierden un empleo. De estos días supe de un hermano en el extranjero que lo echaron después de tener tantos años. Y eso iba cogiendo como una costumbre de faltar, de hacer cosas, que no sé qué. No, si tú estás llegando ya a la meta, ¿por qué te paras? ¿Por qué te desvías? ¿Por qué conversas? ¿Por qué lo haces? No, si vas ya llegando a la meta, es cuando más cuidado debemos tener de la vida. Porque si ya vamos a llegar, pero nos descuidamos, no porque el patrón ya me tiene confianza, vea, cuide eso, no hagas eso, no que a mí me tratan bien, no haga eso, porque puedes perder todo. Y eso me llama, pues en el extranjero o donde él está, pues ya pasó, ya creo que no reconocen más nada. Y sobre todo cuando ya se tiene una edad, es muy difícil. La salvación puede ser como muy parecido a esto. Entre más anciano, dice la gente, bueno, como ya está viejo se porta mal. No, no estoy de acuerdo con eso. Eso lo lleva en el corazón, lo lleva allí la mala crianza o la mala costumbre de decir lo mismo y decir lo otro. Bueno, entonces me parece que el buen comportamiento, ir como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. No nos dejemos avanzar, hermano. No nos dejemos avanzar porque es posible. Yo me acuerdo una vez que cuando fui, era un adolescente prácticamente, que fui a vivir 3 años más o menos, o 2 años y pico, en las islas de San Andrés. Allí trabajaba. Y cuando llegué, vi cerca del aeropuerto una construcción grande, pero grande. Pero ya estaba, ya como la lluvia y el sol había cambiado el aspecto de las paredes y todas esas cosas. Y entonces yo dije, oí decir enseguida un comentario que eso lo había hecho Rojas Espinilla. El general Rojas Espinilla hizo esa obra, y una obra que gastó tanto para dejarla en la intemperie. Y yo, Dios mío, qué cosa. Al fin yo no me acuerdo si la terminaron. Cuando me vine creo que no habían terminado. Entonces eso pasa, ya cambias los gestos, cambia el mal genio, cambias todo, las cosas van cambiando. Allí hay un problema que cuando la edad va llegando, tanto ella como él van cambiando, pero ya no es que van cambiando por no querer, porque no ama, sino porque ya las cosas no se le dan, ya no puede caminar como antes, ya esto, ya lo otro, el fastidio y ya a veces hasta el maltrato, porque a veces los niños son maltratados, pero también los ancianos son maltratados. Sobre todo, oiga viejo, oiga esto, es que hay una anciana en un bus y ahí se queda, no hay puesto. No hay puesto, nadie es atento,
Hay una ley que ya cuando uno pasa en cierta edad tenemos que pasar como primero. Pero ni eso ya se está usando. Y a veces la persona va cambiando, pero en cierta manera no es que deje de amar, no algo así por el estilo, sino que el estado de la persona. Y en eso pues, que lo está viviendo uno. Eso como cuando hay 3 o 4 viejos, ancianos, como decimos ahora modernamente, la tercera edad, los adultos de la tercera edad, para ser más simpático, claro. Y entonces decía, oiga, ¿sabe quién murió? Fulano de tal. Ah, no, pero ya estaba viejo. Ya que. Entonces el otro se le baja el ánimo. Ay. Es decir, que ya. Y todo ronda en eso, ¿no? Todo dice eso. Recordando que todos tenemos, de todos tendrán que llegar a esta edad. Y que se debe tener, pues, mucho cuidado. Entonces, si no tenemos este cuidado, puede ser el problema grande de la vida. En el campo espiritual tenemos esa gran promesa de tener cubierta, la cubierta de Dios. Y tener la cubierta de Dios porque hubo también finalmente la buena inversión y un cuidado, porque en toda tiene que haber. Repito, como dice el verso 4 del Salmo 91. No, con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. De manera que de parte de Dios está la seguridad. Ahora falta la parte nuestra que debemos de estar. Hombre, pero yo pienso que una persona, si ha estado en un camino que no hay salvación, que son ideologías que alguien tiene en su vida y permanece allí, y por esa ideología muere, y por esa ideología se rige hasta morir, y es fiel en eso, que no hay nada en el futuro, refiriéndome a la salvación. Si nosotros sabemos lo que dice la Biblia, la gran promesa que el Señor nos ha dado de ser salvo, ¿por qué no cuidarlo? Porque no te alimentes de eso que dice que el mundo se acaba para el que se muera, para el que se muere. Sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. La seguridad que dice allí es el final de todo negocio. Porque lo lindo de todo negocio es el final de él. No el principio, sino el final de él. De manera que me parece importante. Para esto necesitamos poner la madera de la fe. La madera de la fe. Recordemos que Abraham creyó y le fue contada por justicia. O bien sea esa justicia cubrió a Abraham porque vivió en justicia. Si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. O bien sea que la justicia debe ser mayor. Cuando somos justificados somos justificados por Él. Cuando Dios te declara justo, cuando el Señor te declara justo, entonces ahí está el asunto de todo, el meollo de todo. En Romanos 6, verso 7, hay un versículo que lo dice todo. Romanos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado, al orgullo, a todas esas cosas, es justificado. Si no muere al pecado, no es justificado, que se llamaría la cubierta de la justicia de Dios.
puesta en la vida del cristiano, puesta en la vida de todos. De manera que eso de vivir a media es muy difícil, pues, para ser uno sostenible en ellos, ¿no? La justicia de Dios es la mejor cubierta que puede tener. Y ahí mismo en Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, el verso 25. El verso 25 del capítulo 4, que dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado para nuestra justificación. Mira que si no tiene esa cubierta, que es la justificación, cuando uno ha alcanzado la justificación, ahí está la cubierta que te servirá para ser un hombre de esperanza. De esperanza. Sin eso no hay esperanza. Puede que sea una esperanza. En Primera de Corintios 1:30, Primera de Corintios 1:30. No se olvide que la fe y la obra y las obras son gemelas. ¿Cómo dice aquí? Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Algo de eso mencioné el otro día, y redención. Mira que si no tenemos eso delante de Dios, ¿cómo lo buscamos? ¿No? ¿Cómo lo buscamos? Bueno, la palabra está allí en tu boca. La palabra está allí, que ella te va enseñando qué es lo que tú debes de quitar, que desluce realmente la presencia de Dios en la persona. O como un cristiano que representa la justicia de Dios, vive otra cosa, o se hace tatuaje, o se hace una cosa que eso viene del enemigo. Esas cosas son satánicas. Sí, usted mirará la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice: ninguna señal te hagas en tu cuerpo, dice la Biblia. No haga esto, ni por aquí, ni por allá. Y eso es permanente, permanente. Y una persona hace toda esa, que es cristiano. De pronto vemos nosotros una figura, ¿no? Una figura rara, extraña. Bueno, uno no le dice: ¿por qué te pusiste esto? ¿Por qué lo otro? Pero sí le dije una vez a un hermano que comenzaba a ser pastor en el pastorado, y era un muchacho y lo veía normal y todo. Y un día nos bajamos a un hotel y yo lo vi a él allí, bueno, que se bajó y todo. Y cuando fuimos a desayunar, ay, Dios mío, lo vi que parecía un puerco espino con estos así por ahí. Y yo le dije: ¿qué? ¿Te asustaste o qué? ¿Qué te pasó? La verdad fue que yo comí con él allí, pero decía yo, pero bueno, el concepto que tiene un muchacho de estar predicando la palabra y parecerse a unas personas allí que son distintos, y eso, ¿qué? ¿Esa moda qué? Y yo, uy, está en nada. No se lo dije, pero sí, cuando me paré allí, iba acercándose el hermano René Galvez, dije yo: ahí tiene un paciente, hermano René. Siéntese ahí. Bueno, iba a comer y él lo vio, ¿no? Y se sonrió conmigo. Lo cierto es que como que le fue bien el hermano Reinel, porque ya no lo vi más con eso. Parece que sí le dijo. Y el hermano Reinel era presidente en ese tiempo. Imagínese sentarse con el presidente de la iglesia y con semejante. Entonces son cositas que alguien dice: eso no es malo y eso no es esto, no, pero me parece que ese botoncito que tiene allí está representando otro reino, ¿cierto? Esa cosita que tiene lo está representando. O por lo menos revela lo que puede ser él. Y dice en 2 Corintios 3:9. Corintios 3:9. ¿Es que dije? 2 Corintios 3:9.
Dice, porque si el ministerio de condenación fue, así que dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Busque eso. Busca ser justificado delante de Dios. Porque ningún argumento te servirá o nos servirá. Sea que usted sea una persona nueva aquí, que bienvenida sea. Si has tenido un tiempo estar viniendo, bienvenido sea. Nos sentimos bien y a gusto cuando vemos personas que vienen. Pero sí debe entender esto, porque uno debe de ir caminando como debe ser. Entonces no se le olvide que la fe y las obras son gemelas. Tenemos que poner madera resistente para que Dios ponga su cubierta. Porque ¿qué ganas con decir tienes fe y no tienes obra? ¿Y qué ganas con tener obras y no tienes fe? No sirve. Dice la Biblia, no tiene obra. Entonces muéstrame tu fe por las obras. Y muéstrame las obras por tu fe. Entonces eso es gemelo. Oiga, automáticamente uno va oyendo la palabra y uno va teniendo temor de Dios. Dice, uy, no, de verdad esto no se hace, esto otro no se hace. No es porque el evangelio sea como una ley o como una lista de prohibiciones. No, no es eso, no se trata de eso. Porque uno no le prohíbe a la gente esto y esto. Pero para bautizar a una persona, uno tiene que notar que llegó a esa meta, que está apta para ser bautizada. Porque vamos a bautizar por bautizar o por complacer una persona o por complacer la otra. No. Y porque uno la ve que está en la iglesia. Y desde que está en la iglesia tiene tiempo de estar, entonces uno se alegra verla allí. Y llega un momento que comienza a recibir clases bautismales y después está allí, pero es lo mismo. No se le ve el cambio. No. Uno sabe y las cosas y es lo mismo y es lo mismo. Llegó el momento en que tiene que ser bautizado. Llega la persona para la entrevista. Y eso es duro, verla yo siempre aquí y tenerle que decirle, lo siento mucho, pero esperemos un tiempo más, hasta que Dios le ayude y esto. ¿Y por qué? Ya yo recibí clase. Ah, no, sí recibió, pero ese no es el problema. Recibir una clase, no, sino que tiene que la persona saber que ya está apta. Si lo hacemos, le hacemos un mal a ella o a él. Le hacemos un mal. Si le hacemos un mal, se ve que no hay justicia, que no tiene todavía la justicia de Dios. Está a la intemperie. Y yo les conté a ustedes aquí una vez, y para oídos de algunos que quizás no lo escucharon, que yo estaba dándole clases bautismales a un joven como de unos 30 años. Quizás tendría más, 32. Y él duró allí en la iglesia, estaba y todo, oía la palabra. Y un día, pues, tengo hermano que decirle que el hermano Osvaldo está predicando en Campo Hermoso y el hermano está aquí en el tercer piso. Bueno, esa parte. Es decir, y comienzo yo cuando de pronto él quería bautizarse y le tocó la entrevista. Entonces yo me senté con él y yo era un pastor, yo estoy hablando de 30, yo le estoy hablando que de 32 años aproximadamente. Hace. O bien sea que en ese tiempo realmente ya uno comienza con ser sostenible en esa parte. Entonces yo le dije, ¿de dónde es usted? Yo soy de tal parte. Ah, qué bueno. Y tal. ¿Y tiene algún trabajo? Sí, yo trabajo esto y esto y tal. Qué bueno. Y yo le dije, ¿tiene usted hogar?
Dice, no, yo no tengo hogar, pero tuvo experiencia de hogar o algo por el estilo. Sí, sí, claro. Y entonces yo le pregunté, ¿y tuvo hijos? Dice, sí, tuve 3 hijos. Tuve 2 con una señora, con una mujer, y un hijo con otra mujer. Entonces yo le hice la pregunta, cuénteme, ¿y dónde están sus hijos? Y me dijo, no sé. Y yo dije, usted no sabe dónde están sus hijos. Usted no sabe dónde están sus 2 hijas, sus 2 hijos que tuvo con la una y la otra. Dice, no. ¿Y cómo sabe usted que ellos están pasando hambre o algo por el estilo? ¿O son muchachos ricos o qué? Y dice, no, no, no. Y yo dije, pero, bueno, al fin y al cabo yo dije, mire, pero no sabe, dice, no, no tiene contacto. No, usted tiene que tener contacto. Vaya, busque sus hijos, porque ¿cómo es posible que usted va a querer bautizarse cometiendo una gran injusticia? Si yo sé eso, ¿cómo voy yo a bautizar a una persona así? Eso va en contra mía con lo que uno siente, con lo que uno cree. Entonces, bueno, la historia fue que él se fue, duró 1 mes y pico, 2 meses, y regresó. Lo veo yo cuando entra en una dominical allí. Yo me alegré cuando lo vi. Y después me dice, hermano, como usted va a almorzar, yo quiero hablar con usted a las 3 de la tarde. Sí, con mucho gusto, hermano, me alegro verlo y todo. Bueno, exactamente, fue donde estaban los 2 niños, la niña y el niño, pero los encontró súper bien. Donde el suegro, es más, ya estaba casada, tenía otro niño más, y estaban muy bien los muchachos, hablando literalmente. Y me mostró la foto. Pero entonces vino, me dijo, a mí me da pena mostrarle la foto del niño. Me lo mostró, hermano, se le veía desnutrido, horrible, y era mayor que los demás. Y se puso a llorar. Pero él dijo, yo la encontré a ella casada, pero ven, con un hombre que escasamente trabaja. Pero yo le saqué una cuenta de ahorro a ella. Y le voy a mandar una mensualidad para que ojalá ellos coman todos, porque me dio un dolor de mí. Entonces, imagínense usted, y así son otros aspectos de un hombre, de una persona que no podemos. A veces hay maltrato psicológico, a veces hay una cosa, a veces hay terquedad del uno, no sé, en el pasado hubo algo, qué sé yo, y ahí sigue y sigue y sigue, y no ha cortado como debe cortar. No, el cristiano realmente busca esa parte. Su palabra ha sido enseñada en nosotros. Esa palabra ha tenido que dar resultado, o sea, madera fuerte. Madera fuerte. Recordemos que cada elemento busca su elemento. Dios no construye solo. Él espera de nosotros que correspondamos a su justicia. Que correspondamos. No es que Dios, así como arte de magia, hizo una cosa y no. Tenemos que tener el esfuerzo, tenemos que hacerlo, ¿no? O bien sea, congeniamos con el Espíritu. Eso es lo uno con lo otro, que congeniamos con su Espíritu. Espera de nosotros fidelidad para que haya compatibilidad, ¿no? Del uno al otro, para que haya, que su espíritu se una con nuestro espíritu, como dice allí en 1 Corintios 1, creo que es el 4, desde el 1 hasta el 4, 1 Corintios 1, 4, si es tan amable. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Tenemos que estar siempre con esa gracia en Él. Repito lo que dije el otro día, que uno de los principales problemas de la iglesia de Corintio
Mire, quiero repetirlo por eso. Lo que dije en otro día, que uno de los principales problemas de la iglesia en Corintio era procurar experimentar las bendiciones de Dios mientras se negaban a apartarse de la maldad del mundo. Que así pasa. Queremos que la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, pero nunca nos desprendemos de lo que pecamos, de los actos que pecamos contra Dios. Y que sabemos que es así. Y que sabemos, y de repente volvemos a donde Dios y volvemos y decimos, hombre, ¿a quién es Dios para que lo maltratemos así? Para creer de que es un Dios que Él acepta todo. Él perdona todos los pecados de un hombre cuando está enfrente de Él, los perdona, pero si Él sigue pecando, vuelve lo de atrás, se une con lo presente y el lío es más grande. Y el lío es más grande. Entonces, los dirigentes de la iglesia de Corintio estaban permitiendo la entrada en las congregaciones a supuestos convertidos sin que esto dejaran sus prácticas mundanas. No podemos, tenemos que guardar la iglesia. No solamente el pastor, sino nosotros. Esa es la integridad que debemos, espiritual, que debemos cuidarla. Lo mismo que los muchachos. Nosotros no podemos dejar que para no molestarnos ni nada y que de pronto la psicología dice esto, lo otro. No. Hay veces que uno realmente debe hablar, no debe maltratar al muchacho, no debe hacer esto, pero llega un momento que se está pasando de los límites de mi autoridad, de buen manejo del hogar. Ya hay que poner freno a no, mío, así no es. No que yo tengo 21 años, puede tener 41, pero usted está aquí. Y uno debe vivir como debe ser en la casa. Bien sea que uno debe de pensar en todo eso. Hermano, todo esto que estoy hablando yo en el aspecto espiritual, esto repercute también en el bienestar de la vida, de la tranquilidad, de todas esas cosas. Si no lo hace uno, entonces, esto sería como una casa con paredes, pero sin techo. ¿Cómo vive uno sin techo? Hay que valorar la redención, o sea, lo que Dios hizo por el hombre. O bien sea redención es recobrar una cosa perdida, es además el acto de liberar o rescatar una persona, como dije el otro día, creo que el martes pasado, acerca pues de la redención. A propósito de esto, bueno, lo diré después. Dios no deja, nos dejó lo que podemos hacer. ¿Qué debemos hacer? El arrepentimiento, que nos lleva a la conversión, implica apartarse del pecado, ¿no? Ponerse y ponerse a los pies de Jesús. Lo siguiente es lo que se debe ser el techo de tu casa en tu vida. Ya para terminar, la regeneración es concepción, o sea, el premio, privilegio, adjudicación de la vida nueva. Es una creación nueva en Cristo. Porque ni esto vale ni lo otro. Hay cosas que no, refiriéndome en los ritos del Antiguo Testamento. Porque como decía Pablo, porque la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Cierto, una nueva creación. Que usted, a pesar de que uno era un desastre, estaba hecho un etcétera, pero hubo entonces con el encuentro de Jesús una creación. Y eso es lo que Él quiere, que seamos personas. La justificación significa declarar o hacer que uno aparezca inocente o justo, o sea, que el hombre esté en relación justo con Dios, que esté junto con Dios. En Deuteronomio 25:1
Deuteronomio 25:1, hay una palabra allí que no la recuerdo si exactamente. Si hubiere pleito entre algunos, ¿qué más dice? Acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen. Esto absolverán ¿a quién? Al justo, y condenarán al culpable. Eso sucede terrenalmente. Y eso en la justicia de Dios tiene que ser de esta manera, la justicia de Dios. La justificación es el hecho judicial de Dios por el cual los que confían en Él, en el Señor, son declarados justos, son declarados libres de culpa, de castigo. Por fe se ven liberados de la pena y se consideran justificados. Ese es el techo que debe tener tu casa, el techo de tu casa en los ámbitos espirituales, que debemos tener esa fuerza. Solo así seremos madera útil para soportar el cubrimiento de Dios. Solamente cuando tenemos esa hoja, no esa cubierta bien puesta, no mal puesta, porque cuando uno mismo pone cubierta hay mucha gotera. Cuando uno cree que uno mismo va a hacer las cosas sin consultar con la gracia de Dios, sin estar allí, no, porque no es gravosa. Las cosas que hacemos bien para la obra de Dios y para bien de nosotros, eso no es gravoso, ni tampoco es impuesto, y a nadie se le impone nada. No, sino que uno va viendo un cristiano que ya tiene otra forma de vivir y dice, es un hermano, es un hermano. Pero ¿cuántas veces hemos perdido de personas que aparentan ser hermanos, pero resulta que han dado un mal testimonio en otra parte, no en otra parte? A la vecina que teníamos allí, mi esposa siempre se sentaba, ella allí en la reja y él también acá, y le contaba y le explicaba la palabra de Dios. Es bastante radical en lo que ella cree. Sin embargo, vamos a ir a despedirnos de ella formalmente, porque tenemos que hacerle de pronto alguna explicación. Tenga la bondad de estar en pie, hermanos y amigos, de manera que ojalá pudiéramos de verdad hacer las cosas que son necesarias. Así la casa honraríamos a nuestro Dios. Con la cubierta honraríamos a nuestro Dios. Honraríamos a la familia, y no solamente a la familia. No solamente a la familia, a nuestro cuerpo, como templo del Espíritu Santo. Como templo del Espíritu Santo. Si eres santo, entonces el santo te cubrirá. Sé santo, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Te gustan muchas cosas. Quizás te gustan algunas cosas. A mí también me gustaba. No es muy fácil. No es muy fácil, también lo creo. Pero cuando el Espíritu de Dios, su gracia, invade nuestro corazón, entonces somos fuertes. Entonces podemos hacer. Podemos hacer. Que Dios de verdad nos ayude en tu casa, en nuestra casa, en todos. Que Él nos ayudará a ser fuertes. Si usted hace ese contacto con el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, pero también nosotros debemos de amarle. Y fue uno de los primeros mandamientos cuando Dios dijo,
Amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma, de toda tu alma. Y después dijo, honra a padre y a madre. Mira que tiene que llegar allí. Cuando uno ama a Jesús, se siente feliz, conversa con Él. Cuando uno se sienta por allí en alguna parte tranquilo y cierra sus ojos, comienza uno a hablar con Jesús. Y créame que yo he experimentado como si se paseaba una persona allí al lado de uno, que siente uno su amor, su influencia en la vida de uno. Porque hay una esperanza que nos espera. Hay muchas cosas que perdemos con tal de conseguir lo otro. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude a ponerle el techo a nuestra casa, que no es la casa que está haciendo físicamente, que aunque debe hacerla bien, debe serla. Una vez cuando estaban techando mi casa allá en La Guajira, cuando vivimos allí con mis hijos que nacieron todos allí, el carpintero fue a poner el techo y ponía las varas y todo. Y ellos, no, así no es. Usted tiene que poner una cuerda, póngala una aquí, la otra acá. Y bajo esa cuerda usted lleva la línea. Si usted tiene una madera está alta, debe bajarla. Debe buscar, si tiene una comba, debe buscar la forma de bajarla. Si de este lado, haga lo mismo. Y después cuando está en línea, nivel aquí y luego con la misma. Entonces yo le decía, pase una cuerda de aquí a esta esquina. Y pasaba la cuerda. Y todas las varas diagonal iban. Pase la otra aquí, ahora sí, ponga las tejas, que no se lloverá. Pero si deja una loma por aquí, o ladearla, que créame que se mojará el techo. Porque después de hacer un gasto, hacer una cosa mal hecha, no vale la pena. Es mejor el buen gasto y meterlo. Levantemos nuestras manos al cielo y vamos a decirle, Señor, ayúdame a poner este techo. Ayúdame, Señor Jesús, ser un hombre, una mujer, una joven, fuerte y grande. Que Dios es poderoso. Tú eres poderoso para ayudarnos. Ser hombres de bienes, para glorificar el nombre tuyo. Que alguien pueda decir, yo quiero ir a la iglesia donde va este joven, donde va esta señora. Yo quiero ir allá. Para que ella también venga y glorifique al Señor Jesús. Sigue, hermano. Aleluya, Jesús. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.
Alabado es su nombre. Después, no sé cuándo, vamos a hablar embelleciendo mi casa. Que Dios les bendiga, salúdense y la paz de Cristo sea con todos.